Nintendo lo ha vuelto a hacer. Ha cogido la escopeta y tras introducir 2 cartuchos, ha disparado hacia Pocket Pair. ¿Os acordáis de Palworld? Es ese juego que salió a principios de 2024 y que mucha gente bautizó como Pokémon pero con armas. El lanzamiento de este juego fue un gran acontecimiento ya que tuvo muy buenos números. Al poco de estrenarse, Palworld logró vender 12 millones de copias en Steam y 7 millones de jugadores en Xbox. Pero si Palworld estuvo en boca de todos, ello fue no solo por las espectaculares cifras que alcanzaron, sino también por la controversia que se generó en su momento y que se debió al diseño de los monstruitos que aparecían en el juego, los llamados Pals, que se parecían a los diseños de muchos Pokémon. Esto llevó a que mucha gente acusara a Pocket Pair, el estudio detrás de Palworld, de que estaba robando modelos directamente de juegos antiguos de Pokémon. Básicamente sostenían que la gran mayoría de los diseños de los Pals son copias o versiones ligeramente modificadas de criaturas muy conocidas dentro de la franquicia de Pokémon. Así que después de que Palworld saliera al mercado a principios de año con un gran éxito comercial, el mundo esperaba con ansias y conteniendo la respiración a ver cómo iba a responder Nintendo. Sin duda, la compañía conocida por demandar a cualquiera que ose infringir o imitar sus productos iba a actuar de manera rápida y contundente contra los creadores de Palworld, dada la semejanza que este juego presenta con respecto a Pokémon. No obstante, durante la mayor parte del año solo escuchamos el cantar de los grillos. Nintendo no hizo comentario alguno ni tomó ningún tipo de acción hasta que llegó el 18 de septiembre de 2024. Fecha en la que tanto Nintendo como The Pokémon Company emitieron un comunicado oficial en el que afirmaron haber iniciado un procedimiento judicial contra Palworld. Sé lo que estás pensando. Por supuesto que Nintendo hace bien en demandar. Muchos de los diseños de los Pals son plagios descarados o están fuertemente inspirados en los Pokémon. Pues no. Antes de seguir, veo conveniente explicar que hay 3 tipos de protección legal relacionados con la propiedad intelectual. Están las patentes, de las que hablaré más adelante. Luego tenemos las marcas comerciales, que protegen elementos que identifican una marca, como logotipos o un personaje que representa lo que haces, como lo puede ser Pikachu para The Pokémon Company. Y por último nos encontramos con el copyright, que protege el derecho del creador de una obra, asegurando que otros no puedan copiarla sin permiso. Si Palworld hubiera usado contenido específico de Pokémon, como diálogos, música, arte o diseños de personajes, habría cometido una infracción por copyright. Aquí es donde se centró la polémica entre Palworld y Pokémon, ya que muchas personas han señalado que los diseños de los personajes de Palworld se parecen demasiado a los de Pokémon. Algunos fueron más allá y dijeron que ciertos modelos pudieron haber sido robados directamente, puesto que, al compararlos, parecen casi idénticos en proporciones. Sin embargo, Nintendo y The Pokémon Company no están demandando a Palworld por esta razón. No están demandando porque este bicho sea una copia de este otro, porque este otro bicho sea una copia de este otro y porque este bicho sea una copia de este otro. Los diseños de Palworld son lo suficientemente distintos como para no incurrir en infracciones por copyright. Aunque claramente están inspirados en Pokémon, las diferencias son suficientes para evitar problemas legales. Creedme que si Nintendo tuviera la más mínima evidencia de que los creadores de Palworld robaron y copiaron modelos de personajes de Pokémon, los demandarían e irían hasta el final con esa demanda, lo cual sería razonable. No puedes copiar directamente los recursos de otra persona para usarlos en tu propiedad intelectual. O sea, puedes hacerlo, pero no sin esperar consecuencias. Así que, como ya he dicho, que los modelos de uno y otro juego sean visualmente parecidos no es suficiente, y esa es precisamente la razón por la que Nintendo no ha demandado por infracción de copyright. En cambio, Nintendo y The Pokémon Company están demandando a Pocket Pair por una infracción de patentes. Una patente, en términos generales, protege una invención específica. Básicamente significa que si alguien inventa algo, puede registrarlo como suyo presentándolo en la oficina de patentes. Si la oficina confirma que la invención es original y única, le otorgan una patente. Esta patente garantiza que el creador tiene derechos exclusivos sobre su invención. Si otra persona intenta copiarla, comercializarla o venderla, el titular de la patente tiene el derecho de impedirlo legalmente, ya que sería una infracción de sus derechos. Dicho esto, Nintendo ha demandado a Pocket Pair porque considera que estos han infringido patentes relacionadas con Pokémon. En otras palabras, Nintendo considera que algunas mecánicas, sistemas o características de los juegos de Pokémon que ellos han patentado y sobre los cuales dicen tener un derecho de propiedad son muy similares a las que se están utilizando en Palworld. Llegados a este punto, es muy posible que te estés preguntando, ¿pero rol legal? ¿Se pueden patentar las mecánicas y sistemas de un juego? Pues sí, claro que puedes. Al contrario de lo que ocurre con la trama, con los diseños de los personajes o con los propios personajes, la jugabilidad en sí puede ser patentada. Suena bastante estúpido y lo es. Podría dedicar una serie entera a hablar de las patentes más absurdas que se han implementado en la industria del videojuego. Sin ir más lejos, Nintendo tiene registrada una ristra de patentes absurdas.
Una de las que más me ha llamado la atención es aquella que se registró en noviembre de 2022 y por la que se patenta una mecánica que busca fomentar hábitos de sueño saludables al cuidar o capturar criaturas en su juego. No estoy de coña, tienen una patente para fomentar hábitos de sueño saludables. ¿Os acordáis cómo Pokémon GO animaba a la gente a moverse para así poder capturar más bichitos? Pues la patente de la que os hablo trata sobre una mecánica implementada en un juego de crianza, en el que los hábitos de sueño del jugador impactan directamente en el progreso de una criatura virtual. ¿Que apenas duermes porque pasas la noche jugando al LOL? Eso repercute negativamente en la criatura que atrapaste en el juego, a ver si así dejas esa mierda que es el LOL. Dejando a un lado lo cómico de muchas de esas patentes, hay gente que las ve como una de las cosas más frustrantes en la industria. A veces surgen juegos con ideas o características realmente geniales, que hacen que muchos consumidores se quiten el sombrero, pero luego las patentes impiden que esas ideas innovadoras puedan ser usadas por otros desarrolladores durante los próximos 20 años. De esta forma, muchos afirman que las patentes frenan la creatividad, la evolución de los géneros y el progreso general en el desarrollo de videojuegos. Es decir, restringen la capacidad de otros para construir sobre esas ideas o mejorarlas, lo que ralentiza el avance de la industria. Aquí algunos ejemplos de patentes muy criticadas. En primer lugar, tenemos el sistema Nemesis que se introdujo en el videojuego Shadow of Mordor y que fue patentado por Warner Bros. Si no lo conoces, este sistema se caracterizaba porque los enemigos a los que te enfrentabas en el juego no eran NPC genéricos, sino personajes únicos, con nombres, personalidad e historia que evolucionaban según tus interacciones con ellos. Por ejemplo, si luchabas contra un enemigo y perdías o huías, ese enemigo recordaba lo sucedido y comentaría al respecto la próxima vez que te encontraras con él, diciendo algo como ¿vas a huir de mí otra vez? Además, estos enemigos podían fortalecerse, subir de rango o debilitarse según lo que pasara en sus enfrentamientos contigo o con otros personajes del juego. Esto añadía capas de historia y profundidad a lo que normalmente sería un combate estándar con personajes olvidables. A pesar de que a mucha gente le flipó esta mecánica, no se ha utilizado en ninguna otra franquicia de videojuegos desde entonces, no porque no fuera buena, sino porque Warner Bros. La patentó. Así que, salvo que Warner Bros. Decida crear otro juego que incluya este sistema, algo que no han hecho desde los juegos Shadow of Mordor y Shadow of War, no lo veremos en otros videojuegos hasta que la patente expire en 2035. Gracias, Warner Bros. Otra de las patentes que hizo que la gente se tirara de los pelos viene de Namco, compañía que patentó la idea de incluir minijuegos clásicos en las pantallas de carga de sus videojuegos, es decir, una solución creativa para hacer que el tiempo de espera durante las cargas fuera más entretenido. Esto tenía mucho sentido durante la época de la PlayStation 1, cuando las pantallas de carga eran un problema común debido a las limitaciones tecnológicas de esa época. Sin embargo, al patentar esta idea, Namco impidió que otras compañías pudieran implementar algo similar en sus propios juegos. Como resultado, los jugadores tuvieron que conformarse con mirar pantallas de carga aburridos mientras esperaban. Pero oye, al menos esta patente expiró en 2015, justo cuando los tiempos de carga en los videojuegos pasaron a ser prácticamente inexistentes. Gracias, Namco. Y la última de la que os voy a hablar, pero que es mi favorita, es sobre el sistema implementado en el juego llamado Eternal Darkness Sanity's Requiem, desarrollado por Nintendo, que patentaron un concepto único relacionado con la cordura del personaje. En el juego, cuando tu personaje presencia cosas aterradoras, su medidor de cordura disminuye, y dependiendo de qué tan bajo esté, puedes ver cosas muy locas aparecer en la pantalla. A veces incluso se rompe la cuarta pared. Por ejemplo, podía ocurrir que el juego mostrara mensajes falsos que hacían creer al jugador que se habían borrado todos sus datos guardados. Una vez más, este concepto es genial, pero por mucho que nos pese, esta patente está todavía activa, así que básicamente no puedes volverte loco en un videojuego debido a esto. Gracias, Nintendo. Pero bueno, volviendo al tema del juicio contra Pocket Pair, resulta que la demanda se centra en unas supuestas infracciones relacionadas con ciertas mecánicas presentes en el juego de Palworld y que son muy parecidas a las del juego Pokémon Leyendas Arceus. Esas mecánicas son la de lanzar un objeto en un mundo abierto para capturar criaturas y la de montar esas criaturas para desplazarse en ese mundo abierto. Lo que ocurre es que cuando Palworld fue lanzado en enero de 2024, las mecánicas en cuestión no estaban protegidas por ninguna patente. Esas patentes se registraron en febrero de 2024, un mes después de que el juego de Pocket Pair ya estuviera disponible. Esto no solo es inusual, sino que también muestra que Nintendo vio que este juego es muy similar a algo que ellos habían hecho, pero al no encontrar infracciones en materia de copyright o de marcas registradas, fueron corriendo a registrar esas patentes con el único propósito de demandar a Pocket Pair.
A pesar de que estamos hablando de mecánicas ya contenidas en Palworld antes de que se registraran las patentes, Nintendo afirma que fueron ellos los que primero tuvieron esa idea, pues la implementaron en el juego de Pokémon Leyendas Arceus que salió en el año 2022. Ahora bien, en el mundo de las patentes existe un concepto que se llama arte previo, que significa que no puedes patentar algo que ya existía antes. Aquí es donde entra en juego un tema curioso, un mod de GTA V llamado Pokémon Go Edition que muestra mecánicas muy similares a las implementadas en el juego Pokémon Leyendas Arceus, como lanzar bolas en un espacio 3D para capturar criaturas. Este mod salió mucho antes que Leyendas Arceus, de forma que Pocket Pair podría usarlo como prueba de que esta mecánica ya existía antes de que a Nintendo se le ocurriera la idea, lo que podría hacer que se declarara inválida esta patente. Lo mismo debería suceder con respecto a la patente de montar en criaturas para desplazarse, porque no me jodas, eso es algo tan antiguo y básico que no debería ni poder patentarse. Y es que, aunque por ley no se deberían aprobar patentes que versan sobre ideas obvias o que ya existen, resulta que las oficinas de patentes las aprueban igual, puesto que, al menos en Estados Unidos, estas oficinas se financian con el dinero que reciben por emitir patentes. Por eso, tienen un incentivo económico para aprobar todas las patentes que se les presenten, incluso si estas van sobre ideas que no son innovadoras. De esta forma, si bien lo más seguro es que luego esas patentes sean declaradas inválidas por un juez, muchos desarrolladores no quieren jugársela e introducir en sus juegos mecánicas patentadas, pues no tienen el dinero necesario para verse inmiscuidos en un proceso legal y confirmar la invalidez de la patente que toque. En resumen, muchas personas no tienen los recursos para arriesgarse a ser la víctima de la Nintendo de turno, lo cual denota que el sistema de las patentes en los videojuegos está completamente roto.